Lo que acaba de ocurrir en Jerusalén no es un evento más, no es una noticia pasajera, es algo que está sacudiendo a creyentes, expertos y líderes religiosos en todo el mundo. Jerusalén, la ciudad donde convergen las promesas bíblicas, las profecías antiguas y las esperanzas de millones, volvió a convertirse en el centro del planeta en cuestión de horas. Cámaras encendidas, transmisiones en vivo, multitudes reaccionando y una sola palabra repitiéndose sin parar en redes sociales, iglesias y conversaciones privadas. Señal. Pero aquí está el problema. Muchos están hablando, pocos están entendiendo lo que realmente pasó. ¿Fue una coincidencia? ¿Un fenómeno aislado? ¿O estamos frente a algo que conecta directamente con advertencias que ya estaban escritas? En los próximos minutos vas a conocer qué ocurrió exactamente, por qué está generando tanta conmoción y qué implicaciones podría tener si lo analizamos a la luz de las Escrituras. Quédate hasta el final, porque el detalle que casi nadie está mencionando podría cambiar completamente la forma en que interpretas este acontecimiento. Y si este contenido te aporta claridad, apóyanos con tu like y únete a nuestra comunidad. Lo que viene exige estar informados. Nadie en Jerusalén aguardaba una sacudida aquel día. Las horas de la tarde habían discurrido con una serenidad casi hipnótica. Los visitantes devotos transitaban pausadamente por los angostos pasajes de roca calcárea que atraviesan el casco antiguo. Los comerciantes dialogaban en tonos apagados bajo arquerías centenarias de mampostería. Los rayos solares reposaban con delicadeza sobre murallas ancestrales que han absorbido incontables décadas de plegarias, batallas y anhelos contenidos. El firmamento no mostraba indicio alguno de alteración. La atmósfera no insinuaba amenaza de ningún tipo. Y de pronto, la superficie terrestre osciló. No se trató de algo brutal. No existió un desgarramiento espectacular del terreno, ni una muralla de partículas avanzando velozmente sobre los tejados de la urbe. Más bien se percibió como una vacilación fugaz bajo los pilares de la metrópoli, como si la roca misma hubiese aspirado profundamente y extraviado la capacidad de liberar ese aliento. Los transeúntes se paralizaron a mitad de zancada. Los diálogos se interrumpieron sin motivo aparente. Un estremecimiento recorrió el empedrado, discreto pero absolutamente inequívoco. En apenas instantes, los cristales comenzaron a tintinear. En las explanadas de culto próximas a los recintos consagrados, los fieles elevaron la mirada por reflejo no hacia el pavimento, sino hacia las alturas. El cielo continuaba despejado. No retumbaba ningún trueno. No sobrevolaba ninguna aeronave. Sin embargo, la oscilación se desplazaba en sentido horizontal, propagándose a través de los cimientos de piedra calcárea que sustentan algunas de las edificaciones más vetustas del orbe. Entonces arribó la ráfaga. Sin advertencia previa, un soplo cortante irrumpió por los corredores angostos del casco histórico, acelerando entre los muros pétreos como corriente forzada a través de un desfiladero. Las partículas se elevaron abruptamente desde la superficie. La arena dispersa ascendió, formando espirales compactas que irritaban la vista y difuminaban la percepción. Persistió menos de 60 segundos, pero resultó suficiente para transmutar la quietud en desconcierto absoluto. Los protocolos de alarma no se dispararon de inmediato. Los detectores sísmicos ubicados en las afueras de la urbe captaron actividad, pero las mediciones iniciales resultaron contradictorias. Algunos dispositivos identificaron una perturbación poco profunda, otros apenas exhibían registro alguno. Las plataformas sociales se saturaron con mayor velocidad de lo que los informes institucionales podían responder. Surgieron grabaciones breves capturando luminarias que vibraban, textos litúrgicos que se mecían, congregaciones sobresaltadas aferrándose a las rocas milenarias para conservar la estabilidad. Los observadores comenzaron a emplear una expresión idéntica una y otra vez. Esto no se percibió como un sismo convencional. Para una metrópoli erigida sobre estratos superpuestos de acontecimientos pretéritos, la solidez del subsuelo no constituye una inquietud teórica. Los fundamentos de Jerusalén poseen una complejidad extraordinaria. Debajo de las vías transitables yacen galerías, cavidades y capas arqueológicas que se remontan milenios hacia el pasado. Una alteración superficial, incluso una de escasa magnitud, puede desplazarse de forma imprevisible a través de estos espacios ocultos. Lo que perturbó a numerosas personas fue la ubicación precisa. La oscilación pareció focalizarse en el núcleo mismo de la urbe, exactamente donde la devoción, los acontecimientos históricos y las fricciones se entrelazan en apenas unas centenas de metros.
No constituyó un movimiento telúrico regional que impactara las zonas periféricas de manera uniforme. Las comunicaciones provenientes de barriadas más occidentales describían escasa o nula percepción. No obstante, en el casco antiguo, la sensación resultó lo suficientemente nítida como para paralizar toda actividad por completo. Las brigadas de emergencia iniciaron la inspección en busca de fisuras por tensión estructural. Las autoridades solicitaron a las aglomeraciones que se desplazaran con precaución. Los ministros religiosos y guías espirituales instaron a preservar la serenidad, aunque ellos mismos escrutaban los semblantes de quienes los rodeaban buscando comprensión. El ambiente transitó de la perplejidad a la alerta permanente. Porque en Jerusalén, incluso una perturbación mínima porta una carga inmensa, y eso intensificó la gravedad del momento. En cuestión de minutos, las cadenas informativas internacionales comenzaron a difundir alertas. Oscilación atípica en Jerusalén. Enclaves sagrados reportan desplazamiento del terreno. Congregaciones devotas de todos los continentes empezaron a distribuir las grabaciones, solicitando novedades, elevando súplicas antes de que los pormenores completos fueran conocidos. Y el planeta apenas comenzaba a asimilar que esto no representaba la conclusión del suceso, era únicamente el preludio. La vibración apenas había cesado cuando emergió la primera hendidura. Al principio era delgada, casi imperceptible contra la roca calcárea pálida. Una línea tenue que se extendía diagonalmente a través de una porción del muro ancestral próximo a la explanada de oración del muro occidental. Durante unos segundos nadie la advirtió. La muchedumbre aún permanecía alterada por el movimiento telúrico. Algunos consultaban sus dispositivos móviles, otros musitaban oraciones entre dientes. Y entonces la piedra se desplazó. Un sonido de fricción grave, profundo, pesado, inconfundible, surgió desde las entrañas del muro mismo. No se trataba de un desmoronamiento superficial, no era un guijarro desprendiéndose. Era movimiento interno, del tipo que indica que las cargas se redistribuyen tras centurias de inmovilidad. Los presentes retrocedieron por instinto. Un bloque colosal, erosionado por las eras, impregnado con el contacto de innumerables generaciones, se inclinó hacia adelante apenas unos centímetros. Eso bastó. Las rocas de menor tamaño situadas debajo se desprendieron primero, impactando el suelo con chasquidos secos que resonaron por toda la explanada. El estruendo rebotó contra las estructuras circundantes, magnificando el instante más allá de sus proporciones reales. Luego, la sección de mayor envergadura cedió. No constituyó un derrumbe total. Las murallas continuaban erguidas, pero una porción de los cimientos ancestrales se liberó y precipitó. Las partículas estallaron hacia las alturas, envolviendo la zona inferior de culto en una bruma grisácea. Los alaridos sustituyeron al silencio, los mantos ceremoniales se dispersaron. Los presentes tropezaron hacia atrás, algunos desplomándose de rodillas, no en acto de devoción, sino en estado de conmoción. Los dispositivos de grabación jamás dejaron de funcionar. Las transmisiones en directo capturaron el instante preciso en que la roca colisionó contra la Tierra. Observadores de todos los continentes contemplaron cómo piedras milenarias, que muchos consideraban habían sobrevivido a imperios enteros, se fragmentaban ante sus ojos. El simbolismo resultaba imposible de soslayar. Esto no era un edificio residencial ni una construcción contemporánea. Era uno de los emplazamientos con mayor densidad espiritual del mundo entero. Los especialistas en estructuras que arribaron al lugar evaluaron los daños con prontitud. Las observaciones preliminares sugerían que la oscilación había desestabilizado segmentos que ya se encontraban bajo presión. La piedra calcárea de Jerusalén, aunque resistente, se deteriora con el transcurso de los siglos debido a la erosión, las fluctuaciones de humedad y las microfisuras invisibles al ojo desnudo. Un desplazamiento sutil del subsuelo puede amplificar puntos de tensión que han permanecido latentes durante décadas. Pero nuevamente, la sincronización inquietó a los observadores. El derrumbe aconteció minutos después de una vibración que numerosos sensores apenas registraron. La sección afectada no había sido catalogada previamente como crítica y la falla pareció concentrarse en una zona cargada de simbolismo específico, a metros de millares de personas congregadas en oración. Las especulaciones se propagaron con mayor velocidad que los datos verificados. Algunos aseguraron haber percibido una segunda vibración justo antes del desplome. Otros sostuvieron que existió un destello luminoso reflejado en la roca. Las autoridades instaron a la moderación, enfatizando el estrés estructural como la explicación más plausible. Los peritos hablaron de cálculos de distribución de peso, desplazamientos de sedimentos y deterioro acumulado. Sin embargo, la carga emocional era innegable. El muro occidental es mucho más que mampostería, es memoria incrustada en mineral.
Es el último vestigio visible del complejo del Segundo Templo, un punto de anclaje para la identidad judía a través de centurias de destierro y retorno. Los peregrinos introducen plegarias escritas en sus hendiduras. Las lágrimas han empapado su superficie. Generaciones completas lo han enfrentado con esperanza. Contemplar una porción de él desmoronarse, por limitado que fuera el perjuicio, se percibió como algo que trascendía la física. En las proximidades, a lo largo de la cresta oriental, los observadores apostados en las laderas del Monte de los Olivos reportaron pequeñas fracturas superficiales emergiendo en el terreno. Grietas capilares en los senderos que no existían más temprano aquel día. Nada catastrófico, pero suficiente para profundizar el desasosiego. Los ingenieros iniciaron el escaneo en busca de inestabilidad adicional bajo la explanada consagrada más extensa, incluyendo zonas que se aproximan al Monte del Templo. Los funcionarios fueron meticulosos con la terminología, mencionaron compromiso estructural localizado, evitaron las conjeturas, pero las grabaciones narraban su propia historia. La roca ancestral se había desplazado, la arquitectura consagrada había cedido, y había acontecido en cuestión de minutos después de una oscilación que apenas se anunció. Mientras las brigadas de rescate laboraban y las partículas se asentaban pausadamente sobre la explanada, una comprensión se tornaba cada vez más pesada. Esto ya no era simplemente una perturbación natural. El terreno se había movido y los acontecimientos pretéritos lo habían percibido. Si la vibración alteró la urbe y el derrumbe sacudió su núcleo, lo que sucedió después perturbó algo mucho más profundo, porque diversas grabaciones capturaron algo que no encajaba con pulcritud en ninguna explicación. Minutos antes de que la sección pétrea cediera cerca del muro occidental, un tenue resplandor vertical apareció en el fondo de al menos 3 videos independientes. Persistió no más de 4 segundos. Delgado, pálido, casi como una columna de bruma reflejando la luminosidad solar. Pero el firmamento en ese momento estaba despejado y el ángulo de la luz no coincidía con ningún reflejo posible. La mayoría de los espectadores no lo detectaron la primera vez. Solo después de que el material fue reproducido en cámara lenta, cuadro por cuadro, los observadores comenzaron a señalarlo. El resplandor pareció elevarse brevemente desde detrás de las piedras superiores y luego desvanecerse justo antes de que se escuchara el primer sonido de fricción. Los funcionarios no lo han corroborado. Algunos analistas sugieren que podría haber sido polvo capturando luminosidad directa durante la oscilación. Otros proponen distorsión óptica o artefactos de compresión de los dispositivos portátiles. Estas explicaciones son plausibles, son coherentes con los principios físicos, pero la sincronización continúa siendo difícil de desestimar. Casi en el mismo instante, sensores acústicos posicionados bajo secciones del casco antiguo registraron una vibración de frecuencia muy baja, demasiado profunda para la audición humana, pero detectable en equipamiento especializado utilizado para monitoreo estructural. No coincidía con la firma sísmica de la oscilación anterior. Era más breve, concentrada, casi como una pulsación. No se detectó ninguna detonación. No había maquinaria operando bajo tierra. Sin embargo, la forma de onda existe en los registros. Además, varios testigos en la explanada describieron lo que denominaron una pausa antes del derrumbe. No silencio en el sentido ordinario, sino un amortiguamiento súbito del sonido ambiental. Las aves que habían estado trazando círculos arriba desaparecieron del campo visual segundos antes de que las piedras cayeran. Las conversaciones parecieron aplanarse, como si la presión atmosférica hubiera cambiado sutilmente. No existe anomalía atmosférica verificada registrada en ese minuto exacto. Aún así, múltiples testimonios comparten una redacción similar. Se percibió como si algo hubiera contenido el aliento. Aún más atípicos fueron los informes de una estación de monitoreo cerca del Monte del Templo. Un sensor perdió brevemente la señal durante la oscilación, no debido a una falla de suministro eléctrico, sino a una interrupción de datos inexplicada que persistió precisamente 28 segundos. Los técnicos están investigando si fue un fallo técnico o interferencia electromagnética. Hasta el momento no se ha anunciado ninguna causa definitiva. Los especialistas advierten contra la sobreinterpretación. En entornos de alto estrés, la percepción se agudiza, pero también se distorsiona. Cuando hay emplazamientos simbólicos involucrados, la mente humana busca instintivamente patrones y significados. Las partículas se transforman en luminosidad. El sonido se convierte en presagio. Y sin embargo, cuando anomalías separadas convergen, irregularidad visual, pulsación acústica inexplicada, interrupción de sensores, las interrogantes emergen naturalmente. Individualmente, cada detalle puede poseer una explicación racional. Juntos, conforman una secuencia.
Oscilación, resplandor, pulsación, derrumbe. Algunos comentaristas religiosos ya han establecido conexiones con escritos ancestrales que describen luminosidad, terreno que tiembla y rocas que se desplazan en momentos de intervención celestial. Otros insisten en que tales interpretaciones corren el riesgo de eclipsar el impacto humano genuino, las lesiones, el temor, la fragilidad de la infraestructura. Ambas respuestas se despliegan simultáneamente. Los científicos analizan el material grabado, los ministros religiosos convocan a la plegaria, las plataformas sociales se fracturan entre el escepticismo y la reverencia. Lo que resulta innegable es esto: el derrumbe no se percibió como aleatorio para quienes estuvieron presentes. Si esa percepción refleja causalidad física o gravedad emocional, permanece bajo investigación. Pero en Jerusalén, una metrópoli donde roca y simbolismo son inseparables, incluso las pequeñas irregularidades portan un significado amplificado. Y esta noche, mientras las luminarias de rescate iluminan la roca fragmentada y las partículas se asientan sobre el terreno consagrado, los detalles sin respuesta continúan circulando. ¿Fue coincidencia? ¿Fue convergencia o fue simplemente el tipo de alineación excepcional de fuerzas naturales y percepción humana que la historia posteriormente recuerda como algo más vasto de lo que inicialmente aparentaba? La investigación apenas ha comenzado y el planeta continúa observando. En menos de 10 minutos después del derrumbe, Jerusalén ya no era la única metrópoli conteniendo el aliento. Las notificaciones informativas se desplazaron con mayor velocidad que los informes institucionales. Los fragmentos de transmisiones en directo desde la explanada próxima al muro occidental se distribuyeron a través de continentes antes de que las declaraciones de emergencia estuvieran completamente redactadas. Las partículas elevándose contra la roca milenaria se convirtieron en la imagen de la hora. Los comentaristas comenzaron a narrar sobre el metraje inestable, intentando interpretar lo que los espectadores acababan de presenciar. Y casi de inmediato, el tono transitó de la curiosidad a la súplica. En Roma, se encendieron cirios bajo la cúpula de la Basílica de San Pedro. En Nueva York, guías interreligiosos se congregaron en el Bajo Manhattan para una vigilia no programada. En pequeñas congregaciones dispersas por Asia y Sudamérica, los pastores pausaron sus homilías a mitad de discurso para reconocer el suceso que se desenvolvía en Jerusalén. La expresión «eleven plegarias por Jerusalén» comenzó a ser tendencia mundial. Los gobiernos emitieron declaraciones de preocupación, las autoridades arqueológicas solicitaron calma y enfatizaron la importancia de preservar la integridad histórica. Los guías espirituales, sin embargo, se expresaron de manera diferente. Algunos enmarcaron el momento como un recordatorio de la fragilidad, de la roca, de la certeza, del control humano. Otros emplearon un término más contundente: advertencia. Las cadenas mediáticas internacionales reprodujeron la secuencia una y otra vez. Primero los reportes de la oscilación, luego el derrumbe en cámara lenta, después el análisis cuadro por cuadro del tenue resplandor vertical capturado segundos antes del impacto. Paneles de especialistas debatieron la plausibilidad geológica, mientras los teólogos referenciaban centurias de expectativa vinculadas a la geografía consagrada de la urbe. La ubicación importaba. Jerusalén no es simplemente una capital o un destino turístico, es un punto focal de creencias superpuestas. Judía, cristiana y musulmana comprimidas en unos pocos kilómetros cuadrados. Cuando algo se desplaza aquí, no permanece como un asunto local, se convierte en simbólico por defecto. Las multitudes comenzaron a congregarse frente a las embajadas, las cadenas de oración se formaron en línea, las plataformas de transmisión en directo observaron cómo millones se unían a momentos simultáneos de silencio. En algunos lugares, las campanas de las iglesias repicaron sin coordinación, espontáneamente no programadas. Mientras tanto, de vuelta en Jerusalén, los reflectores iluminaban la sección dañada del muro. Los ingenieros trabajaban meticulosamente documentando las fisuras y estabilizando las piedras adyacentes. Los equipos médicos continuaban evaluando las lesiones menores. La respuesta práctica era enfocada, técnica, fundamentada, pero más allá del perjuicio físico, algo intangible se propagaba. La convergencia de tres elementos: una oscilación con lecturas inconsistentes, una estructura consagrada parcialmente derrumbándose y anomalías inexplicadas capturadas en cámara crearon una narrativa más amplia que la suma de sus partes. Ya fuera precisa o amplificada, resonaba. Los mercados financieros fluctuaron brevemente en respuesta a la incertidumbre regional. Las alertas de viaje fueron revisadas. Los grupos de peregrinación reconsideraron sus itinerarios.
El efecto dominó se movió hacia afuera en círculos cada vez más amplios. Y a través de todo esto, una interrogante resonaba en las transmisiones y secciones de comentarios por igual. ¿Por qué Jerusalén? ¿Por qué ahora? Algunos comentaristas instaron a la mesura, recordando a las audiencias que las estructuras milenarias requieren mantenimiento constante y que la microactividad sísmica no es infrecuente en la región. Otros señalaron que el simbolismo puede distorsionar la proporción, que una falla estructural menor se vuelve monumental cuando se vincula a terreno consagrado. Ambas perspectivas ganaron tracción. Sin embargo, la reacción emocional permanecía inequívoca. En metrópolis a miles de kilómetros de distancia, desconocidos permanecieron juntos en silencio por personas que nunca conocerían. Sinagogas, iglesias y mezquitas abrieron sus puertas fuera de los horarios regulares. El mundo, frecuentemente dividido en su perspectiva sobre Jerusalén, convergió momentáneamente en preocupación compartida. El suceso había trascendido la geología, había ingresado en la conciencia colectiva. Y cuando la noche cayó sobre la urbe con las luces de rescate reflejándose en la piedra calcárea milenaria y los investigadores revisando la evidencia digital, una realidad se tornó evidente. Jerusalén ya no respondía en soledad. El planeta había intervenido, observando, analizando, orando, intentando comprender si esto era simplemente una convergencia trágica de fuerzas naturales o el inicio de algo que la historia recordaría de manera diferente. La interrogante más profunda aguardaba. Al anochecer, las partículas se habían asentado. Los reflectores iluminaban la roca fragmentada cerca del muro occidental. Los ingenieros marcaban las líneas de tensión con tiza. Los drones sobrevolaban brevemente, mapeando los perjuicios desde las alturas. La explanada, antes colmada de conmoción y confusión, ahora se encontraba controlada y medida. En la superficie, la secuencia podía resumirse con claridad. Una oscilación, una falla estructural, un conjunto de anomalías visuales y acústicas atípicas. Cada elemento examinado por separado posee precedentes. Jerusalén se asienta cerca de un sistema de fallas activo. La piedra calcárea milenaria se deteriora con el tiempo. Los sensores digitales y las cámaras ocasionalmente producen artefactos irregulares bajo condiciones de estrés. Nada en aislamiento demanda una explicación sobrenatural. Y sin embargo, la historia raramente es moldeada por sucesos aislados. Es moldeada por la convergencia. La oscilación por sí sola habría generado titulares locales. El derrumbe parcial por sí solo habría desencadenado investigaciones estructurales. El tenue resplandor por sí solo podría haber sido descartado como distorsión de compresión. Pero juntos, aconteciendo en cuestión de minutos, en uno de los emplazamientos más simbólicamente cargados del planeta, conformaron un patrón difícil de ignorar para muchos. Jerusalén ha soportado la destrucción anteriormente. Murallas enteras han caído, templos han sido arrasados, imperios han dejado su marca en cenizas y escombros. Comparado con esos capítulos, el perjuicio de hoy es limitado. Pero el simbolismo no mide tamaño, mide significado. Para los creyentes, el terreno consagrado porta memoria incrustada en la roca. Cuando esa roca se desplaza inesperadamente, resuena más allá de la física. Toca la expectativa, la profecía, la advertencia, la renovación, el juicio, la esperanza. No porque los datos lo demanden, sino porque la historia ha entrenado a la mente humana para buscar capas debajo de los sucesos visibles. Para los científicos, la responsabilidad es diferente. La convergencia no equivale a causalidad. El estrés geológico se acumula silenciosamente durante décadas. Las vulnerabilidades estructurales se ocultan detrás de centurias de reparaciones. Las irregularidades de los sensores requieren revisión técnica antes de la interpretación. El significado extraordinario demanda evidencia extraordinaria. Ambas respuestas se despliegan lado a lado esta noche. En una habitación, los ingenieros estructurales revisan modelos de distribución de carga. En otra, los guías espirituales leen textos ancestrales en voz alta bajo la luz de los cirios. Afuera, las cámaras continúan transmitiendo piedra calcárea fragmentada a millones de pantallas. 3 posibilidades se presentan ahora ante el mundo. Primera, esto fue un recordatorio geológico, una intersección de fuerzas naturales y arquitectura envejecida, magnificada por la geografía consagrada de su ubicación. Segunda, fue una advertencia sobre la fragilidad, no celestial sino humana, una señal de que la preservación, el mantenimiento y la vigilancia son más urgentes que nunca en una metrópoli erigida sobre capas de historia. Tercera, y esta es la interrogante que muchos plantean silenciosamente, fue algo que aún no puede reducirse únicamente a datos. No necesariamente sobrenatural, no necesariamente profético,
pero una alineación de sincronización, lugar y anomalía que se percibe más vasta que la coincidencia. La respuesta más honesta esta noche es esta: aún no lo sabemos. Las investigaciones continuarán. Las evaluaciones estructurales serán publicadas. Las pulsaciones acústicas serán analizadas. La tenue columna de luminosidad será diseccionada cuadro por cuadro. Pero, independientemente de lo que esos hallazgos concluyan, algo irreversible ya ha acontecido. El planeta hizo una pausa. Jerusalén se desplazó no solo en su roca, sino en la consciencia colectiva. Miles de millones fueron recordados en cuestión de minutos, que incluso los cimientos más milenarios descansan sobre terreno que se mueve. Y quizás ese sea el mensaje más profundo de todos. Los lugares consagrados no son inmunes a la física, la historia no es inmune a la fractura, la fe no es inmune a las interrogantes. Si este momento será recordado como tragedia, advertencia, coincidencia o señal, depende no solo de lo que los investigadores descubran, sino de cómo la humanidad elija responder. Esta noche, Jerusalén permanece herida, observada e iluminada, y la interrogante continúa suspendida en el aire, más pesada que las partículas, más silenciosa que la oscilación. ¿Fue esto simplemente un suceso o el inicio de algo que aún tenemos que comprender? Mucho después de que la oscilación se desvaneciera, mucho después de que las rocas fragmentadas fueran estabilizadas, otra señal comenzó a circular. No provino de un sensor, no emergió de la piedra calcárea milenaria, llegó en forma de un comunicado cuidadosamente redactado. Dadas las tensiones regionales en curso, la embajada estadounidense en Jerusalén reiteró orientaciones estándar. Ejercer buenas prácticas de seguridad personal, permanecer preparado, revisar los planes de viaje y tomar decisiones apropiadas para las familias. En la superficie, este era lenguaje rutinario. Las misiones diplomáticas alrededor del mundo emiten regularmente tales recordatorios. La preparación no es pánico, la precaución no es alarma. Y sin embargo, la sincronización importa. Cuando el lenguaje de orientación se publica inmediatamente después de un suceso altamente visible en una metrópoli como Jerusalén, porta un peso que se extiende más allá del procedimiento. Señala no que algo catastrófico ha comenzado, sino que la imprevisibilidad ha ingresado en la ecuación. Jerusalén no es una urbe aislada, existe en la encrucijada de la fe, la política, la historia y la identidad. Incluso los sucesos que comienzan como perturbaciones puramente físicas pueden propagarse hacia afuera de maneras difíciles de pronosticar. Por eso la preparación se convierte en parte del relato. El mensaje de la embajada no hizo referencia al simbolismo, no especuló sobre las causas, no extrajo conclusiones teológicas, en cambio se enfocó en la responsabilidad personal, conocer los alrededores, revisar los planes de contingencia, anticipar posibles disrupciones. Las crisis pueden acontecer inesperadamente mientras se viaja o se vive en el extranjero. Un buen plan ayuda a reflexionar sobre escenarios potenciales. Era lenguaje fundamentado en la practicidad, pero la practicidad misma puede ser reveladora. Cuando las autoridades alientan a las personas a revisar los planes de viaje, están reconociendo que los efectos secundarios son posibles, no garantizados, pero posibles. Interrupciones del transporte, cierres temporales, congregaciones públicas, presencia de seguridad intensificada. En entornos altamente simbólicos, la percepción puede moverse tan rápidamente como los hechos. Pocas horas después del derrumbe estructural cerca del muro occidental, las imágenes habían circulado globalmente. Los comentarios siguieron, las interpretaciones se multiplicaron. Algunas voces enfatizaron la geología, otras enfatizaron el significado. La diversidad de reacción en sí creó impulso, y el impulso, si no se gestiona, puede influir en la estabilidad. Las orientaciones de preparación están diseñadas para interrumpir ese impulso antes de que escale. Funcionan como estabilizadores. Recuerdan a los individuos que deben permanecer serenos, informados y deliberados. La palabra clave es deliberado. Jerusalén ha soportado centurias de tensión y coexistencia. Sus sitios consagrados están estratificados no solo con historia, sino con sistemas de creencias profundamente arraigados. Los sucesos que ocurren en o cerca de estas ubicaciones frecuentemente son interpretados a través de múltiples lentes simultáneamente. En tales contextos, la claridad se vuelve esencial. El lenguaje de seguridad sirve a la claridad. Desplaza el enfoque de la especulación a la acción, del simbolismo a la seguridad, de la narrativa a la preparación. Significativamente, la orientación no indicó peligro inminente, no anunció evacuación, no señaló escalada a nivel de crisis, simplemente enfatizó la consciencia. La consciencia no es temor, es preparación.
Aún así, la presencia de tal orientación influye en la percepción global. Las cadenas informativas frecuentemente adjuntan declaraciones de embajadas a la cobertura, reforzando la sensación de que un suceso ha trascendido el ámbito local. Los inversores, viajeros y observadores internacionales toman nota. El efecto es sutil pero mensurable. Las aerolíneas pueden revisar horarios. Los grupos turísticos pueden pausar las salidas pendientes de actualizaciones. Las familias en el extranjero pueden llamar a sus seres queridos para verificar. Ninguna de estas respuestas señala inestabilidad por sí misma, pero juntas reflejan cuán interconectada se ha vuelto la respuesta moderna. El suceso físico fue localizado. La reacción fue global. Las orientaciones de preparación también reconocen una verdad importante. Las crisis raramente son definidas únicamente por su causa inicial. Son moldeadas por cómo responden las comunidades. Una oscilación no produce automáticamente disturbios. Una falla estructural no desencadena automáticamente conflicto, pero la incertidumbre, si no se gestiona, puede amplificar la tensión. Al alentar a los viajeros a revisar los planes y considerar posibles disrupciones, el mensaje de la embajada efectivamente devolvió el control a las manos individuales. Reenmarcó el momento no como algo abrumador, sino como algo navegable con previsión. Ese cambio importa porque en situaciones cargadas de simbolismo, las reacciones emocionales a veces pueden superar la evidencia. La preparación ralentiza ese proceso, crea espacio para que la investigación proceda sin escalada. Mientras tanto, las autoridades locales en Jerusalén se enfocaron en evaluaciones estructurales, atención médica y estabilización del sitio. Los socios internacionales monitorearon los desarrollos, pero se abstuvieron de declaraciones dramáticas. En muchos sentidos, esto es lo que parece la gestión responsable de crisis. Reconocimiento sereno, orientación medida, monitoreo continuo. La orientación también subraya la naturaleza estratificada de metrópolis modernas como Jerusalén. Debajo de los puntos de referencia visibles yacen infraestructuras complejas, rutas de transporte, redes de comunicación, vecindarios residenciales, corredores turísticos. Incluso disrupciones menores en una zona pueden crear efectos dominó temporales en otras. La preparación no asume los peores resultados, se prepara para la variabilidad, y la variabilidad es la característica definitoria de los sucesos impredecibles. En las horas siguientes al anuncio, la atención global permaneció intensa pero ordenada. Las congregaciones de oración continuaron. Los analistas debatieron datos geológicos. Los ingenieros documentaron las fracturas en la roca. Los guías espirituales alentaron la unidad en lugar de la alarma. El mundo observó, pero no estalló. Esa distinción es importante. La historia de Jerusalén contiene capítulos donde los sucesos simbólicos escalaron rápidamente. La respuesta de hoy, en contraste, reflejó una era diferente, una de comunicación instantánea, pero también de estabilización coordinada. Las orientaciones de seguridad son parte de esa arquitectura de estabilización. No predicen el caos, apuntan a prevenirlo. En una metrópoli donde el terreno físico y el terreno simbólico se superponen tan estrechamente, la preparación sirve como un puente entre ambos. Reconoce que mientras la interpretación varía, la seguridad debe permanecer constante. Mientras la noche se profundizaba sobre el casco antiguo, la iluminación adicional alumbraba las zonas de inspección cerca del monte del templo y las áreas circundantes. Los sistemas de monitoreo fueron recalibrados. Los ingenieros revisaron los informes de integridad estructural. La atmósfera, aunque seria, estaba controlada. Los viajeros ajustaron sus planes donde fue necesario. Los residentes permanecieron atentos, pero estables. El tono medido y procedimental de la orientación ayudó a establecer ese ritmo. Recordó a los observadores que no toda imagen dramática señala inestabilidad en cascada. A veces señala la necesidad de preparación reflexiva. Y quizás esa sea la lección silenciosa incrustada en esta parte del relato. Las secciones anteriores de esta historia en desarrollo exploraron oscilaciones, derrumbes y fenómenos inexplicados. Examinaron la convergencia y el simbolismo. Plantearon interrogantes que se extienden más allá de los datos. Esta sección fundamenta esas interrogantes. Demuestra cómo las instituciones modernas responden no a la especulación, sino a la responsabilidad. Cómo la preparación puede coexistir con la fe. Cómo la precaución puede coexistir con la calma. Jerusalén esta noche permanece iluminada no solo por los reflectores sobre la roca fragmentada, sino por los sistemas estratificados diseñados para preservar el orden. La preparación no es profecía, es prudencia. Y en una metrópoli donde el significado puede moverse tan rápidamente como la roca, la prudencia puede ser la fuerza más estabilizadora de todas.
El suceso comenzó con movimiento bajo el terreno. Evolucionó hacia la fractura dentro de la arquitectura consagrada. Generó plegarias e indagaciones globales. Y concluyó, por ahora, con un recordatorio de que la vigilancia y la compostura permanecen como las respuestas más confiables a la incertidumbre. Las rocas serán estudiadas, los datos serán analizados, las interpretaciones continuarán. Pero el mensaje de orientación permanece simple: estar consciente, estar preparado, avanzar con cuidado. En una metrópoli erigida sobre centurias de tensión y resiliencia, esa orientación puede ser menos dramática que una oscilación, pero mucho más perdurable. Algo atípico ha comenzado a desenvolverse en Jerusalén silenciosamente, capa por capa. En un breve lapso de tiempo, los observadores reportaron un haz de luminosidad desplazándose sobre el monte del templo, moviéndose con quietud mientras las plegarias se elevaban abajo. Días después, el terreno a lo largo del Monte de los Olivos reveló una fractura angosta, seguida por una breve vibración de rocas milenarias cerca de la puerta dorada sellada, detectada sin ningún sismo registrado. Luego, en el silencio de la noche, un sonido profundo semejante a una trompeta resonó desde debajo de las calles del casco antiguo. Individualmente, cada suceso puede explicarse, pero juntos forman un patrón que toca el cielo, el terreno, las estructuras y los espacios ocultos debajo, planteando una única interrogante. ¿Son estas perturbaciones aisladas o las etapas tempranas de un mensaje que se despliega? Antes de sumergirnos en los pormenores, considera obsequiar a este video con tu aprobación y presionar el botón de suscripción. Cada contribución logra grandes cosas. Te lo agradecemos enormemente. Imagina esto. Justo después de las oraciones vespertinas, un haz angosto de luminosidad se formó en las alturas sobre el monte del templo. Al principio, muchos asumieron que era una aeronave militar pasando por encima o simplemente un reflejo de potentes focos de las áreas turísticas cercanas brillando hacia el cielo nocturno. Pero en cuestión de minutos, los observadores notaron algo atípico. La luminosidad no permanecía inmóvil, se desplazaba. Lo que atrajo mayor atención fue la manera en que se desplazaba. Cada vez que grupos se congregaban en oración, el haz parecía cambiar lentamente, deslizándose de una sección del monte a otra, pausando cuando las voces se elevaban, luego continuando nuevamente cuando las plegarias se aquietaban. Las personas observando desde tejados y calles cercanas grabaron el mismo patrón. Cuando las líneas de oración se formaban, la luminosidad se mantenía suspendida. Cuando se dispersaban, se deslizaba hacia adelante nuevamente, no destellaba aleatoriamente ni se dispersaba por las nubes. Mantenía su forma, delgada, brillante y estable, moviéndose con un ritmo que se sentía conectado a los momentos que se desenvolvían abajo. Para una metrópoli donde cada avistamiento porta memoria, la visión despertó profunda reflexión. Las escrituras ancestrales hablan de la luminosidad no solo como iluminación, sino como una señal de atención celestial, un indicador de que algo está por desenvolverse en lugar de algo que ya ha arribado. A lo largo del Antiguo Testamento, los momentos de cambio, arrepentimiento o plegaria colectiva frecuentemente eran marcados no por el caos, sino por señales silenciosas lideradas por la luminosidad. En Isaías 60:1 está escrito: «Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor se eleva sobre ti». El versículo no describe destrucción ni caos. Describe el inicio de la iluminación, el momento en que la atención es primero dirigida hacia arriba antes de que los siguientes sucesos comiencen a aparecer. Y el cielo era solo el principio. En cuestión de días, la atención se desplazó silenciosamente de lo que apareció sobre la urbe, a lo que comenzó a aparecer a lo largo de su cresta oriental, donde el terreno mismo pareció revelar la siguiente señal. Después de las perturbaciones recientes, Jerusalén no retornó completamente a su quietud habitual. La atención se desplazó lentamente hacia el este, hacia las laderas del Monte de los Olivos, un área observada de cerca tanto por razones históricas como geológicas. Allí, los equipos de inspección y los observadores locales reportaron la aparición de una fractura angosta en el terreno que no había sido visible antes. A primera vista, parecía pequeña, casi fácil de desestimar, pero su ubicación rápidamente atrajo interés. La grieta no se formó cerca de las grandes áreas de sepultura judía que cubren gran parte de la montaña. En cambio, apareció a distancia de las secciones principales de tumbas, emergiendo a lo largo de un tramo de terreno cercano al sendero ancestral largamente asociado con la ruta que Jesús una vez recorrió al entrar a Jerusalén. Este detalle inmediatamente captó la atención pública, no por su tamaño, sino por dónde apareció, alejada de las laderas de sepultura altamente erosionadas, pero cerca de una de las rutas más históricamente recordadas de la región.
Los geólogos que examinaron el sitio ofrecieron explicaciones cautelosas. Según varios especialistas de campo, tales fracturas pueden ocurrir cuando las capas superficiales de piedra caliza gradualmente se desplazan después de cambios estacionales de humedad o ajustes menores de presión subterránea. Sin embargo, lo que señalaron como atípico fue la dirección de la fractura. Para muchos residentes, el descubrimiento despertó reflexión porque el Monte de los Olivos ha sostenido durante largo tiempo un significado simbólico vinculado a momentos de transición y expectativa. El Antiguo Testamento contiene un pasaje impactante conectado directamente a esta misma montaña. En Zacarías 14:4 está escrito: «En aquel día sus pies se posarán sobre el Monte de los Olivos, y el Monte de los Olivos se partirá en dos de este a oeste». El versículo describe un suceso futuro dramático mucho mayor que cualquier pequeña fractura superficial, y el terreno no permaneció como la capa final en responder. Cada uno de estos sucesos puede explicarse o descartarse. Pero cuando las señales comienzan a aparecer a través de diferentes capas de la misma urbe, por encima de ella, dentro de ella y debajo de ella, la conversación cambia. Lo que una vez parecía aislado comienza a formar alineación. Ahora una capa diferente se había desplazado dentro del mismo periodo de tiempo, no violentamente, pero lo suficientemente notable como para interrumpir la rutina. No lejos de esta cresta oriental, a lo largo de la entrada sellada conocida como la Puerta Dorada, otro desarrollo silencioso pronto atrajo atención desde las rocas mismas. Mientras las señales atípicas en el cielo y el terreno capturaban la atención pública, algo mucho más silencioso fue reportado a nivel del suelo, cerca de la Puerta Dorada, una de las entradas más históricas al muro oriental de Jerusalén. Los visitantes y el personal de mantenimiento describieron una sensación breve pero notable. Varias losas de roca milenaria que rodean la puerta sellada parecieron vibrar muy ligeramente durante unos segundos, luego retornaron a la quietud. Lo que hizo el suceso atípico fue la ausencia de cualquier confirmación sísmica. Las estaciones de monitoreo regionales no detectaron ondas P ni ondas S, las señales primarias normalmente registradas durante incluso los sismos más pequeños. Los registros de tráfico no mostraron vehículos pesados pasando cerca en ese momento, y ninguna actividad de construcción o perforación estaba en curso dentro del distrito circundante. El movimiento fue extremadamente localizado, breve y limitado a un pequeño grupo de adoquines ancestrales directamente adyacentes a la puerta. Los geólogos que revisaron los informes ofrecieron varias posibilidades cautelosas. Algunos sugirieron que los ajustes de microestrés superficial dentro de los cimientos de piedra caliza ocasionalmente podrían liberar pulsos muy pequeños de energía, demasiado débiles para registrarse en equipos sísmicos distantes, pero aún lo suficientemente fuertes como para producir una breve vibración superficial en un área confinada. Lo que destacó para los investigadores no fue la fuerza del movimiento, sino su rango angosto y la falta de cualquier efecto posterior continuo. Para muchos observadores, sin embargo, el entorno simbólico otorgó al incidente un peso emocional más profundo. La Puerta Dorada ha permanecido sellada durante centurias, rodeada por rocas que han presenciado el ascenso y la caída de imperios. En el Antiguo Testamento, Habacuc 2:11 contiene una imagen impactante. La piedra clamará desde el muro, y la viga desde el maderamen le responderá. El pasaje habla poéticamente de estructuras silenciosas convirtiéndose en testigos cuando las voces humanas fallan en pronunciar la verdad. Visto puramente a través de la ciencia, la breve vibración puede explicarse como un pequeño ajuste geológico localizado. Sin embargo, el entorno invita a la reflexión. Las rocas usualmente vistas como inertes e inmóviles brevemente se convirtieron en el centro de atención no a través del ruido, sino a través del movimiento. Y en un lugar donde la historia, la fe y la memoria están construidas casi enteramente de roca, incluso el movimiento más tenue puede sentirse como un recordatorio de que el terreno bajo la urbe nunca está completamente silencioso. El camino hacia el pueblo de Dios es a través de comprender la historia de los tratos de Dios con su pueblo a lo largo de toda la historia de las Escrituras y convertirse en parte de esa historia a través del Mesías de Israel, Jesús. Poco después, los residentes dentro del casco antiguo comenzaron a reportar algo que no podía verse en absoluto, solo escucharse resonando a través de la noche como un cuerno distante emergiendo desde debajo de las calles. Entre los muchos informes atípicos conectados a Jerusalén, uno de los más discutidos en noches recientes no ha provenido de la luminosidad ni del fuego, sino del sonido. Los residentes y visitantes dentro del casco antiguo han descrito escuchar un tono profundo y grave resonando por las calles mucho después de la medianoche. Un sonido que muchos compararon con una trompeta distante soplando desde algún lugar debajo del terreno.
El tono no se asemejaba al ruido del tráfico, la maquinaria ni las aeronaves. Los testigos lo describieron como constante, hueco y pesado, como si el aire estuviera moviéndose a través de una vasta cámara subterránea. Persistió solo por un breve tiempo cada noche, a veces menos de un minuto, pero lo suficientemente fuerte como para escucharse a través de varios barrios cercanos antes de desvanecerse en el silencio. Varios individuos ofrecieron relatos similares. Un guardia de seguridad nocturno, apostado cerca de una de las puertas de roca, dijo que el sonido parecía emerger desde debajo del pavimento en lugar del cielo. Un propietario de tienda que vivía sobre su negocio cerrado reportó despertar súbitamente ante lo que primero creyó era un cuerno ceremonial, solo para darse cuenta de que ninguna procesión ni evento estaba teniendo lugar. Un viajero visitante hospedándose en una pequeña casa de huéspedes cerca del barrio armenio describió la vibración que acompañaba al sonido como suave pero real, diciendo: «El marco de la ventana tembló ligeramente mientras el tono pasaba». A pesar de estos testimonios consistentes, las estaciones de monitoreo locales no registraron ninguna perturbación sísmica y no se reportó ninguna construcción programada ni demolición subterránea durante las mismas horas. Los geólogos que revisaron los informes sugirieron que ciertas cavidades subterráneas debajo del casco antiguo, muchas de ellas túneles ancestrales, cisternas y cámaras talladas, ocasionalmente pueden canalizar aire en movimiento o vibraciones distantes, de maneras que amplifican los sonidos de baja frecuencia. Cuando las diferencias de presión se acumulan entre espacios subterráneos conectados, el aire puede precipitarse a través de aberturas angostas, produciendo tonos que se asemejan a cuernos profundos o trompetas distantes. Tales efectos acústicos son raros pero posibles en áreas con roca estratificada y extensos pasajes ocultos. Aún así, los investigadores reconocieron que determinar la fuente exacta requeriría un mapeo acústico subterráneo detallado, que aún no se ha conducido en el distrito histórico. Para muchos observadores, el simbolismo del sonido ha atraído tanta atención como el sonido mismo. En el Antiguo Testamento, la trompeta frecuentemente marcaba momentos de congregación, advertencia o transición. Joel 2:1 declara: «Tocad trompeta en Sión, tocad alarma en mi santo monte». En tiempos ancestrales, la trompeta no era meramente música, era una señal de que algo significativo estaba aconteciendo, llamando a las personas a la conciencia, a la asamblea o a la preparación. Ya sea que el tono nocturno tenga una explicación acústica natural o permanezca temporalmente inexplicado, la consistencia de los informes ha dejado a muchos residentes silenciosamente vigilantes. En una metrópoli erigida sobre capas de roca milenaria, túneles y cámaras que han portado ecos durante miles de años, incluso un breve sonido emergiendo de las profundidades puede sentirse poderoso. No fuerte, no destructivo, solo una nota profunda en la oscuridad, recordando a quienes la escuchan cuán delgada puede ser la línea entre el silencio y la señal. ¿Cuál es el significado de Jerusalén en la religión? Jerusalén no es un paisaje ordinario. Es un lugar donde la historia está comprimida en distancias cortas, donde sitios separados por solo unas pocas calles portan significado moldeado durante miles de años. Debido a esto, la sincronización y la ubicación frecuentemente importan tanto como los sucesos mismos. Cuando desarrollos atípicos ocurren a lo largo del mismo corredor oriental de la urbe, cerca del monte del templo, las puertas milenarias y las laderas que las dominan, naturalmente atraen atención más profunda que sucesos similares ocurriendo en otros lugares. El significado de Jerusalén en la tradición abrahámica es que fue la capital del rey David y fue la ubicación donde el rey Salomón construyó el primer templo, al menos según los libros de Samuel y Reyes en la Biblia. La historia en la Biblia continúa después de ese punto, y 400 años después el primer templo y la urbe de Jerusalén fueron destruidos por los babilonios. Este suceso está corroborado por registros extrabíblicos y arqueológicos. Muchos de los judíos fueron enviados al exilio en Babilonia en ese punto, y la Biblia afirma que esto fue la voluntad de Dios. La narrativa bíblica y el registro histórico no terminan allí. Aunque los babilonios son conquistados por los persas bajo el rey Ciro, y muchos de los judíos retornaron del exilio y construyeron un segundo templo en Jerusalén. Este templo permaneció en pie durante otros 400 a 500 años, hasta que fue destruido por los romanos en el año 70 de nuestra era.
Por esto, Jerusalén es importante en el judaísmo, y es de esta tradición que Jerusalén también gana su importancia en el cristianismo y el islam. En el cristianismo, Jerusalén es el sitio de la crucifixión y resurrección de Jesucristo. En el islam, Jerusalén es el lugar donde Mahoma ascendió al cielo, y significativamente, en la ubicación del templo, ahora se asienta el complejo de la mezquita de Al-Aqsa, considerado como la tercera ubicación más sagrada en todo el Islam. Lo que resulta impactante no es el tamaño de las perturbaciones, sino su secuencia. Ninguna de ellas ha sido catastrófica, ninguna ha remodelado el horizonte ni forzado evacuaciones. En cambio, han aparecido silenciosamente, casi cuidadosamente, una tras otra, tocando diferentes partes de la misma zona histórica. Primero, la atención fue dirigida hacia arriba, luego el terreno reveló tensión. Y mientras los observadores continuaban vigilando, la interrogante lentamente comenzó a cambiar de ¿qué es este suceso? A ¿por qué varias capas diferentes de la urbe están respondiendo al mismo tiempo? Los patrones raramente se anuncian ruidosamente al principio, se ensamblan gradualmente, pieza por pieza, hasta que la repetición se vuelve difícil de ignorar. Y cuando múltiples señales, luminosidad, roca y terreno que se desplaza, emergen dentro de la misma ventana angosta de tiempo, incluso los observadores cautelosos comienzan a preguntarse si la urbe está experimentando incidentes aislados o las etapas tempranas de algo formándose debajo de la superficie que aún no se ha revelado completamente. Dado que Jerusalén juega un papel tan importante en la tradición judía y en la imaginación judía como símbolo, es difícil generalizar, pero diría que su significado es primariamente religioso. Para comprender el significado religioso, uno debe tener cierta familiaridad con conceptos religiosos judíos básicos. El judaísmo sostiene que Dios está en todas partes, que no tiene cuerpo ni aspecto material, y sin embargo ha elegido un lugar para que su presencia morar entre comillas, y ese lugar es Jerusalén. Sin embargo, ¿cómo podemos comprender morar aplicado a un Dios que está en todas partes? Es una paradoja pensar que un Dios que está en todas partes puede morar en algún lugar. Así que necesitamos explicaciones. Quizás esa morada es meramente una concentración donde su presencia se manifiesta y puede sentirse más intensamente. O morar puede entenderse como la designación de un punto, una dirección por así decirlo, para servir como punto focal para la adoración. No puede tomarse literalmente, y sin embargo es así. Dios mora en Jerusalén. Esto se combina con un mandamiento de construirle una casa allí, el Templo de Jerusalén. Aquí la idea de concentración se vuelve más clara. Aprendemos del profeta Isaías que toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Isaías 6:3. Aún así, Israel es la tierra santa, Jerusalén es la urbe santa, el monte Sión es la montaña santa, el templo es el santuario santo. Y una pequeña habitación dentro del templo, el Santo de los Santos, es el punto más sagrado de la tierra, porque la presencia de Dios mora allí. Muchos componentes adicionales añaden al significado religioso de Jerusalén, como la creencia de que el templo está construido en el mismo punto donde Abraham sacrificó un carnero en lugar de su hijo Isaac, que Jacob luchó con un ángel allí y vio una escalera ascendiendo al cielo desde Jerusalén. Y lo más importante, que de Sión saldrá la Torá, como el profeta Miqueas predijo: venid, subamos al monte del Señor, al templo del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos para que caminemos en sus sendas. La Torá saldrá de Sión, la palabra del Señor desde Jerusalén. Miqueas 4:2. Tomados en conjunto, el significado religioso de Jerusalén en el judaísmo no tiene paralelo y es inalterable. ¿Qué sucedería si interpretáramos todo en la visión como una descripción no de un lugar sino de las personas mismas? ¿Y qué sucede entonces si usamos eso como una manera de imaginar el destino del pueblo de Dios en el día actual? La razón para plantear estas interrogantes proviene de algunos escritos que he estado realizando en los últimos meses. Se me pidió escribir un breve folleto de estudio de alrededor de 15.000 palabras sobre el Apocalipsis para pequeños grupos que se reúnen durante 6 sesiones. Y para la sesión final estaba leyendo una vez más Apocalipsis 21 y fui impactado poderosamente por la afirmación inicial que Juan hace al comienzo de esta visión. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo de parte de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su esposo. Apocalipsis 21:2. No hay duda de que el uso de novia es una metáfora personal para el pueblo de Dios. Se ha usado anteriormente en Apocalipsis para significar al pueblo de Dios,
los santos o los consagrados, mientras experimentan opresión en los 42 meses de sus peregrinaciones en el desierto entre la exaltación de Jesús y su retorno. Los gentiles lo pisotearán. 11 contra 2. Y el uso previo de la metáfora personal del pueblo de Dios como la novia en 19 contra 7 hasta 8 identifica el adorno de su fina vestimenta como los actos justos del pueblo de Dios, lo cual conecta esta visión con la imaginería nupcial menos desarrollada anterior de 14 contra 4 hasta 5. El adorno personal y las joyas de la urbe están pulcramente conectados por el texto de fondo de Isaías 61 contra 10, donde la novia se adorna con joyas. Pero hay otra razón por la que podríamos presionar la imaginería de la ciudad para que sea la de un pueblo en lugar de un lugar. Juan también enfatiza que la urbe es el lugar de morada de Dios, Apocalipsis 21 contra 3, y el hecho de que la urbe es un cubo, pareciendo así un enorme santo de los santos en el templo, lo confirma. Pero con la anticipada destrucción recordada del templo físico en Jerusalén en el año 70 c, el Nuevo Testamento consistentemente transfiere el lenguaje del templo al nuevo pacto del Israel de Dios, es decir, los seguidores judíos y gentiles de Jesús. Así, Jesús declara su propio cuerpo como la nueva presencia del templo de Dios en el mundo. Juan 2:19, 2:1, afirmación retomada en su juicio en Marcos 14:58. Pablo desarrolla su metáfora de los seguidores de Jesús como su cuerpo desde su encuentro en el camino a Damasco. ¿Por qué me persigues? De modo que tanto la comunidad como los individuos dentro de ella son el templo de Dios y su lugar de morada. 1 Corintios 3:16-17, 1 Corintios 6:19. De hecho, Pablo llega tan lejos como para realmente recurrir a la imagen exacta del Antiguo Testamento que Juan utiliza en Apocalipsis 21. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios viviente, como Dios ha dicho: moraré con ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. 2 Corintios 6:16. Pablo está aquí haciendo un llamado ético a los corintios sobre la base de la comprensión espiritual de la Iglesia como el lugar santo de morada de Dios. Pero lo que es fascinante aquí es que está recurriendo a una gama de textos del Antiguo Testamento. Primeramente está recurriendo a Levítico 26 contra 12, que es la promesa mirando hacia adelante al asentamiento del pueblo en la tierra prometida. Pero luego también está recurriendo a Jeremías 32 contra 38 y Ezequiel 37 contra 27, que ambos están reorientando esta promesa futura para mirar hacia adelante al fin del exilio y la restauración del gobierno real de Dios sobre su pueblo cuando sean restaurados a esa tierra. Y aquí está la cosa, este es el movimiento que Apocalipsis está constantemente haciendo, combinando promesas del éxodo con promesas del fin del exilio. Esto se encuentra más claramente en el uso de los periodos de tiempo equivalentes: 3 años y medio, 42 meses y 1260 días que encontramos en los capítulos 11 y 12. El número 42 corresponde a las peregrinaciones en el desierto, ya que el tiempo total en el desierto es 42 años si incluyes la estancia en Cades Barnea, y el pueblo se detiene en 42 lugares enumerados en Números 33. Pero el cálculo de Juan, usando meses perfectos de 30 días cada uno, hace esto equivalente al tiempo de tribulación en Daniel 7 contra 25 y 12 contra 7. Para Juan, los seguidores de Jesús están tanto en un tiempo de peregrinaciones del Éxodo, dirigiéndose hacia la tierra prometida, como en un tiempo de tribulación, mientras aguardan la liberación final, que primero es promulgada por la muerte y resurrección de Jesús, pero solo completada con el descenso de la ciudad santa. Y para Pablo, estas promesas están claramente cumplidas en Jesús. Entonces surge la interrogante: ¿podemos leer la visión de la ciudad santa completamente en esos términos personales, como personas en lugar de lugar? Hay buenas razones en el texto para moverse de ciudad como personas a ciudad como lugar. Stephen Pattemore, en su monografía El pueblo de Dios en el Apocalipsis, serie de monografías SNTS 128-2004, señala algunas de las razones, principalmente la naturaleza del lenguaje metafórico, particularmente en la segunda mitad de la visión. Entonces, ¿qué sucede cuando presionamos esto para que sea una visión personal del pueblo de Dios en lugar de un lugar? La urbe está sobre una gran montaña alta, Apocalipsis 21:10. El pueblo de Dios es visible como una ciudad sobre una colina, Mateo 5:14, y atraen a todo tipo de personas hacia ellos.
Brillaba con la gloria de Dios, y su fulgor era como el de una piedra muy preciosa, como jaspe, clara como el cristal. Apocalipsis 21:11. El atractivo del pueblo se debe únicamente a la presencia y gloria de Dios en medio de ellos, y es esto lo que atrae a las personas, más que cualquier cualidad particular propia. El jaspe ha caracterizado la apariencia del que está en el trono en la visión inicial de adoración celestial en Apocalipsis 4:3. Así que el pueblo de Dios luce impresionante e imponente en la medida en que su carácter refleja el carácter de Dios, y deben tener una transparencia sobre ellos. La idea de ser claro como el cristal sugiere que no hay pretensión. La urbe tenía una muralla grande y alta. Apocalipsis 21:12. Si leemos esto como sobre personas, no lugar, entonces en lugar de estar contenidos en un lugar de seguridad, las personas mismas son un lugar de seguridad. Pero los ángeles guardan las puertas y nada impuro entrará jamás en ella. Apocalipsis 21:27. Siempre hay una bienvenida abierta, pero esta se recibe mediante arrepentimiento, perdón y limpieza que viene a través de la muerte de Jesús por nosotros. Había 3 puertas al este, 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. Apocalipsis 21:13. Donde las ciudades ancestrales tenían puertas usualmente solo en un lado, esta urbe puede ser accedida desde todas las direcciones. No hay límite a las diferentes maneras en que las personas pueden unirse para convertirse en parte del pueblo de Dios. La muralla era de jaspe y la urbe de oro puro, tan puro como el vidrio. Apocalipsis 21:18. La mención de jaspe nuevamente simboliza el carácter de Dios, pero la imagen del oro consistentemente representa la fe, a veces en el contexto de ser purificada a través de pruebas, frecuentemente por persecución. Ver 1 Corintios 3:12, 1 Pedro 1:7 y especialmente Apocalipsis 3:18. Oro tan puro como el vidrio, entonces podría simbolizar un pueblo con fe pura y confianza absoluta en Dios, perfectamente refinada por haber atravesado las pruebas más severas. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada puerta hecha de una sola perla. Apocalipsis 21:21. Dentro del texto, estas perlas son un contrapunto a las perlas usadas por la ramera Babilonia. Apocalipsis 17:4. Y dentro del contexto de Juan, esto se refiere al deleite ostentoso tomado por los extremadamente ricos en las perlas, que eran valoradas más altamente que los diamantes. Las naciones caminarán por su luz, y los reyes de la tierra traerán su esplendor a ella. Apocalipsis 21:24. Como mencioné arriba, esto resuena con la enseñanza de Jesús a sus seguidores de que ustedes son la luz del mundo. Mateo 5:14. Pero Juan va más lejos. No solo la presencia sabia e iluminadora de Dios entre y en su pueblo arroja luz sobre todo el mundo. Su pueblo es incluso hospitalario a lo mejor que el mundo más amplio tiene para ofrecer el esplendor de los reyes de la tierra. Tomadas en conjunto, las naciones parecen estar constantemente opuestas a Dios y su pueblo. Pisotean la ciudad santa. 11-2 están airadas contra Dios. 11-18 fueron seducidas por la gran ramera. 14-8. 18-3. Y engañadas por los hechizos mágicos de su prosperidad. 18-23. Son engañadas por Satanás y hacen guerra con el Cordero en la batalla final. 19-15. 20-8. Y sin embargo, desde el principio Jesús es el Señor legítimo sobre ellas. 1-5, 12-5, y comparte su autoridad con sus seguidores. 2-26, y Dios es Rey de las naciones. 15-3. Finalmente, si leemos la imaginería personalmente en lugar de arquitectónicamente, entonces el agua de vida, que significa el don del Espíritu, fluye no tanto a través de una urbe como a través del pueblo de Dios, y el fruto del árbol de vida crece en ellos, y es su follaje lo que provee sanidad. Pero, ¿qué diferencia podría hacer para nosotros ahora en la práctica? Algunos lectores de Apocalipsis 21 quieren tomarlo de una manera bastante realizada, como una descripción de la realidad presente de la Iglesia, o al menos lo que la Iglesia podría ser en el presente. Creo que Simon Woodman en su texto central de SCM lo lee de esta manera. No encuentro eso persuasivo debido a la perspectiva fuertemente futura que estos capítulos tienen en contraste con las partes anteriores del libro, pero sí nos ofrece una imagen de hacia dónde nos dirigimos, de modo que incluso si esto nunca será completamente realizado en esta era, al menos comenzamos a ver señales de esto.
y podría moldear nuestras ambiciones para lo que estamos en proceso de convertirnos. Lo que podría significar es que Dios está buscando formarnos en un pueblo a su imagen, que sea transparente en nuestra integridad y no tenga nada que ocultar. Nos convertimos en un lugar seguro para que otros encuentren refugio. Constantemente estamos abiertos a dar la bienvenida a personas de todo tipo, viniendo desde todas las direcciones. Pero al mismo tiempo, no hay nada malvado ni impuro que se encuentre en medio de nosotros, ya que el Espíritu de Dios nos está formando en santidad y pureza. Somos moldeados tanto por la historia de Israel, que se ha convertido en nuestra historia, como por el testimonio apostólico de la vida y verdad de Jesús. Nuestra fe, es decir, nuestra confianza completa en Dios, ha sido purificada a la perfección por la fidelidad frente a las pruebas y dificultades, de modo que nuestra confianza en Dios está sin defecto. Como comunidad estamos marcados por la sabiduría de las eras y ofrecemos un lugar de hospitalidad a todo lo mejor del mundo que nos rodea. Personas de todas las creencias y de ninguna miran hacia nosotros por sabiduría, integridad y perspicacia. En un sentido, no hay nada nuevo aquí. Todas estas notables ambiciones pueden encontrarse en otros lugares de las Escrituras. Pero la imaginería directa e impactante de Juan, haciendo teología a través de la arquitectura, da un nuevo filo a esta visión resplandeciente. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte y estar atento a nuestro próximo video. Deja un comentario y cuéntanos lo que piensas. Jerusalén no cayó en el caos hoy, pero algo mucho más inquietante sucedió. El terreno se estremeció de maneras que los instrumentos apenas captaron. Las rocas milenarias se desplazaron mientras las torres modernas permanecían erguidas. Una columna de luminosidad se elevó sobre el monte del templo y un cielo gris pesado presionó sobre una urbe que súbitamente se sintió observada, medida y advertida al mismo tiempo. Esto no fue un sismo aleatorio, no fue simplemente clima extraño. Impactó terreno profético con precisión quirúrgica, agitó capas de historia sepultada y colisionó con un momento cuando los preparativos del templo, las novillas rojas y la conversación sobre un nuevo altar ya estaban al borde de la realidad. Antes de continuar, obsequia tu aprobación a este video, comparte tus reflexiones en los comentarios y suscríbete, porque lo que estamos presenciando no es el final, sino las advertencias iniciales. No comenzó con una sirena, una alerta en un teléfono, ni una línea roja en un gráfico sísmico. Comenzó con una sensación de presión baja elevándose desde las profundidades debajo de Jerusalén, seguida por una sacudida que pareció agarrar la urbe desde abajo y despertarla con violencia. Los testigos desde el casco antiguo hasta las colinas circundantes describieron la misma secuencia. Primero una quietud pesada, luego un gemido semejante al trueno bajo sus pies, y finalmente un estallido de movimiento que envió las lámparas balanceándose, los estantes temblando y los viejos muros de roca flexionándose como si estuvieran respirando por primera vez en centurias. No hubo acumulación gradual, no hubo una serie de oscilaciones menores para advertir a nadie. El sacudimiento arribó casi completamente formado, violento, enfocado y luego súbitamente desaparecido. Los informes no permanecieron dentro de Israel. Las vibraciones se sintieron tan lejos como Turquía, Líbano y Siria, recordando a todos que las líneas de falla que atraviesan esta tierra no respetan las fronteras modernas y nunca lo han hecho. Sin embargo, lo que perturbó a muchos no fue solo el radio del sacudimiento, sino cómo el impacto pareció concentrarse alrededor de Jerusalén misma, impactando una urbe ya cargada de historia, tensión y profecía. Los residentes hablan del shock en dos capas. El primer shock fue físico. Pisos desplazándose, muros crujiendo, niños llorando mientras las ventanas vibraban en sus marcos. El segundo vino en el silencio que siguió, un silencio tan abrupto que se sintió intencional, como si una mano hubiera golpeado una vez con fuerza y luego esperado para ver quién respondería. Los científicos, por su parte, son cautelosos. Las lecturas preliminares señalan un suceso sin los sismos precursores habituales, sin una larga cadena de actividad escalando y con un patrón de impacto que plantea más interrogantes de las que responde. Los funcionarios son rápidos en calmar al público, en usar palabras como manejable y localizado. Pero para aquellos que sintieron el terreno rugir debajo de ellos, el lenguaje así no borra la memoria de cuán rápido comenzó y cuán rápido se detuvo. En las escrituras, los sismos raramente son solo ruido de fondo. Frecuentemente se describen como momentos en que la voz de Dios evita el debate y el comentario humano, sacudiendo no solo edificios, sino suposiciones. Para muchos en Jerusalén, este suceso se sintió menos como estrés sísmico aleatorio y más como una interrupción súbita y penetrante, del tipo que fuerza a una urbe y a un mundo que observa a preguntar:
Si el terreno bajo la urbe santa puede romper su silencio tan rápidamente, ¿qué más que pensábamos que era estable podría estar más cerca de sacudirse de lo que nos damos cuenta? A medida que los datos comenzaron a arribar, un detalle destacó. Esto no fue una sacudida sin forma distribuida uniformemente a través de la Tierra. Las líneas de impacto parecieron trazar un camino no a través de los distritos más nuevos de Jerusalén, sino a través de su terreno más antiguo y más cargado teológicamente. El mapeo preliminar ubicó el sacudimiento más fuerte a lo largo de un corredor que refleja las estructuras de falla conocidas alrededor del Monte de los Olivos, una cresta ya reconocida por los geólogos como vulnerable debido a piedra caliza fracturada, cavidades ocultas e inestabilidad de laderas. En otras palabras, el lugar largamente asociado con la oración, la profecía y los pasos de Jesús también está, en un sentido muy real, asentado sobre un sistema que está listo para moverse. En la superficie, el patrón era difícil de ignorar. Los informes de callejones agrietados, lápidas desplazadas y escalones de piedra deformados surgieron del Monte de los Olivos, el Valle del Cedrón y los pasajes que alimentan el casco antiguo, mientras muchos vecindarios modernos con su acero, vidrio y cimientos frescos emergieron con daños mucho más ligeros. Los ingenieros señalaron los estándares de construcción, la composición del suelo y el hecho de que el casco antiguo descansa sobre capas de escombros en lugar de roca madre sólida, haciéndolo más vulnerable cuando el terreno se sacude. Su explicación no es incorrecta, pero para aquellos que caminaron por las calles después, se sintió incompleta. Para muchos locales, parecía como si el sacudimiento hubiera elegido las rocas milenarias, los senderos de peregrinación, los muros históricos, los lugares donde las personas han orado y llorado durante generaciones. La palabra que comenzó a circular no fue aleatorio, sino selectivo, como si algo hubiera alcanzado el mapa de Jerusalén y presionado firmemente sobre las cicatrices más antiguas primero. Para los creyentes que conocen el texto de Zacarías 14:4, la imaginería era imposible de ignorar. La profecía habla de un día cuando los pies del Señor se posarán sobre el Monte de los Olivos y la montaña se partirá de este a oeste, formando un gran valle. Lenguaje que súbitamente se siente menos abstracto cuando grietas frescas acaban de trazarse a través de esa misma cresta. Los científicos nuevamente hablan de coincidencia, un suceso sísmico, una ladera vulnerable, una superposición desafortunada entre geología e historia. Pero para muchos en Jerusalén, la interrogante no desaparecerá. Si esto fue solo coincidencia, ¿por qué tanta de la fuerza cayó sobre el mismo terreno que las escrituras, la memoria y la expectativa han estado circundando durante miles de años? Quizás con el tiempo el pueblo de Israel ha llegado a comprender que ya sean sucesos del tiempo de sus ancestros o los sucesos que siguen, todos parecen ser deliberadamente coincidentes. Y más importante aún, no todo movimiento que importa viene con un pico en un gráfico. En los días después del sacudimiento principal, los residentes comenzaron a notar algo mucho más lento, más extraño y más difícil de clasificar. La urbe parecía estar desplazándose de maneras que los instrumentos apenas registraban, pero que los ojos y los pies ya no podían ignorar. A lo largo de ciertas carreteras cerca de crestas más antiguas, el asfalto que una vez yacía plano, ahora portaba una curva suave pero visible, como si una mano oculta hubiera empujado desde abajo. Los senderos de piedra que los peregrinos habían recorrido durante décadas ya no se encontraban borde con borde. Se abrieron huecos entre bloques que una vez estaban ajustados y algunas losas se inclinaron lo suficiente como para que el agua comenzara a acumularse donde nunca antes se había juntado. Nada de esto vino con la sacudida aguda de un nuevo sismo. No hubo sirenas frescas, no hubo actualizaciones urgentes, solo el testimonio silencioso de piedras desalineadas y hundimientos sutiles en escalones familiares. Los ingenieros hablan de deformación lenta del terreno, de capas blandas socavando a las más duras, de laderas que han estado acumulando estrés durante años y ahora se reorganizan milímetro a milímetro. En papel puede modelarse y explicarse. En persona, se siente como si la urbe estuviera respirando con inquietud, como una estructura que ha comenzado a inclinarse lo suficiente para que todos adentro perciban que algo está mal, incluso si nada se ha derrumbado. Lo que más inquieta a los observadores no es el desastre dramático, sino esta inestabilidad silenciosa. La vibración pasa y las personas esperan que lo normal retorne. Sin embargo, la evidencia bajo los pies dice lo contrario. La alineación se está aflojando, la presión sigue trabajando. Y lo que una vez se sentía anclado ha comenzado a desplazarse. Es la diferencia entre una puerta golpeada abriéndose y unos cimientos silenciosamente hundiéndose.
Uno sacude por un momento, el otro cambia todo con el tiempo. Para aquellos que leen a los profetas, esta inestabilidad lenta y deliberada hace eco del lenguaje de Isaías 24:20, donde se dice que la tierra tambalea como un ebrio, se balancea como una choza frágil bajo el peso de su propia culpa. La imagen no es de aniquilación instantánea, sino de un mundo perdiendo su equilibrio, tambaleándose antes de caer. En Jerusalén, los caminos que se doblan y las piedras que se desplazan se han convertido en una parábola viviente de esa imagen, un recordatorio de que a veces el juicio no grita, se inclina, presiona y espera, dando el tiempo justo para que las personas reconozcan que su estabilidad nunca fue tan sólida como creían. El sacudimiento podría haber sido suficiente por sí solo, pero lo que empujó este suceso de inquietante a profundamente perturbador para muchos testigos fueron las cosas que aparecieron cuando el terreno finalmente quedó quieto, no debajo de sus pies, sino sobre sus cabezas y dentro de las piedras mismas. En más de una noche después del sismo, personas dentro y alrededor del casco antiguo reportaron una columna de luminosidad pálida y concentrada formándose sobre el monte del templo. No se extendía como un resplandor normal, no parpadeaba como un relámpago y no barría como un haz de búsqueda. Se mantenía casi vertical, un eje angosto de radiancia suspendido sobre la cúpula de la roca antes de retraerse hacia arriba y desvanecerse como si hubiera sido retirado de vuelta hacia el cielo. Y así, mientras las sombras se alargan sobre el casco antiguo y las luminarias de emergencia continúan proyectando sus halos sobre la roca fracturada, el mundo aguarda. Los científicos revisan sus datos. Los teólogos consultan sus textos. Los fieles sostienen sus plegarias. Pero quizás la lección más profunda ya ha sido entregada, no en palabras, sino en el lenguaje que Jerusalén siempre ha hablado mejor, el lenguaje de la piedra que se mueve, la luminosidad que aparece y el silencio que contiene el aliento del cosmos entero. Porque en esta metrópoli donde tres religiones convergen, donde las memorias de milenios se comprimen en callejones angostos, donde cada roca porta la huella de innumerables manos devotas, nada sucede sin resonancia. Y hoy, esa resonancia se ha sentido hasta los confines de la Tierra. ¿Fue un recordatorio geológico? ¿Una advertencia celestial? ¿Una convergencia de fuerzas que aún no comprendemos? La respuesta quizás no reside únicamente en los informes científicos que vendrán, ni en las interpretaciones teológicas que proliferarán. Reside en cómo elegimos responder, en si permitimos que este momento nos despierte de nuestra complacencia o si simplemente lo archivamos como otra curiosidad en el flujo interminable de noticias. Jerusalén permanece, como siempre ha permanecido, como un espejo que refleja tanto nuestras esperanzas más elevadas como nuestros temores más profundos. Y hoy, ese espejo ha temblado. La interrogante ahora suspendida sobre el mundo no es simplemente qué sucedió, sino qué significa, y más crucialmente aún, qué elegiremos hacer con ello. Porque si hay algo que Jerusalén nos enseña es que los momentos de sacudimiento nunca son simplemente finales, son siempre invariablemente nuevos comienzos. Y este comienzo, recién iniciado, continúa desenvolviéndose mientras el mundo entero contiene el aliento y observa